Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a su canal para seguir estudiando la palabra de Dios. Queremos dar la bienvenida a nuestros amigos y hermanos que son parte de este canal. Gracias por estar siempre pendientes del material que suben en este canal. Queremos invitar también a nuestros amigos y hermanos que aún no son parte de este canal, que puedan suscribirse, activar las notificaciones, dar like a los videos, compartir, para que así esta comunidad pueda crecer y podamos llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo con la verdad presente. Hay muchas personas, miles de personas que desconocen la clase de temas que estudiamos en este canal. Son temas que no son muy comunes y por lo tanto este mensaje tiene que llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por eso es que el canal hemos puesto apología, porque el objetivo es defender la doctrina, defender la enseñanza bíblica, hacer estudios categóricos y sólidos de la palabra de Dios. Temas directos y sólidos, temas tajantes y directos. De eso se trata la apología, ser defensa de la fe y al mismo tiempo contrarrestar las falsas doctrinas. En esta ocasión, hermanos, queremos hacer un análisis de un estudio muy profundo que he hecho una investigación muy sólida para que nosotros podamos analizar bíblicamente cuál es el nombre de Dios, el nombre propio de Dios. Así que vamos a orar para estudiar este interesante tema. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos das este hermoso privilegio de poder estudiar tu palabra. Bendice a nuestros amigos y hermanos que van a escuchar este mensaje, que sean edificados con el poder de tu palabra. Danos discernimiento de lo alto para que podamos entender tu palabra y este importante tema lo podamos asimilar y aplicar a nuestra vida. Gracias, Señor, por tu promesa de darnos el Consolador para que nos guíe a toda verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, estaba estudiando con un testigo de Jehová. Él discutía que el nombre correcto de Dios, el nombre propio de Dios es Jehová. Queremos hacer un estudio analítico, disciplinado, para ver cuál es el nombre propio de Dios. Estos temas muchas veces se ignoran y son preguntas que se hacen muy a menudo en el mundo cristiano. ¿Cuál es el nombre de Dios, el nombre propio? ¿Cómo debemos de acercarnos a Dios con su nombre o con algún otro nombre? Para eso vamos a ver qué es lo que dice la Biblia respecto al nombre de Dios. Según la Biblia, el nombre de Dios es importante. Noten cómo dice Isaías 43:7, dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Noten que para Dios es importante su nombre. Para los hebreos el nombre representaba carácter, el nombre representaba cualidades y atributos de las personas. En este caso, Dios tiene su nombre propio. Aquí dice: todos los llamados de mi nombre. Noten cómo dice Levíticos 19:12, dice: y no juraréis falsamente por mi nombre. Noten cuál es el nombre de Dios entonces. Aquí Dios habla de su nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Vamos a ver de que el nombre propio de Dios no es Jehová. Aunque no es pecado usar el nombre Jehová, vamos a ver de dónde provino el nombre de Jehová. Ahora, noten cómo dice Deuteronomio 28, versículo 58. Estoy usando algunas citas para que vean de que para Dios es bien importante su nombre, porque siempre se invoca el nombre de Dios. Noten cómo dice esta cita de Deuteronomio 28, 58, dice: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de la ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. El nombre de Dios en la Biblia está asociado con su carácter. Como dijimos, para los hebreos, como otros pueblos antiguos en el cercano oriente, daban gran importancia a los nombres personales. No es como hoy en día que nosotros le ponemos a los hijos nombres porque los escuchamos en una película o en un paquín o en una revista. Hay quienes ponen nombres a sus hijos sin saber lo que significan. Por ejemplo, una hermana le puso a su hija
Dalila, cuando ese nombre representa coqueta, era una mujer prostituta que hizo caer a Sansón. O sea, que el hecho de que estén en la Biblia esos nombres, hay que saber lo que significa. Todos los nombres en la Biblia tienen un significado. Por ejemplo, Daniel significa, Dan es juez y él es Dios en hebreo. O sea, uniendo las dos palabras significa Dios es mi juez o Yahweh es mi juez. Todos los nombres en la Biblia tienen su significado, todos, sin excepción. Y cuando hablamos de Dios, su nombre representa su carácter, es símbolo de su carácter, de su personalidad. Cuando la Biblia menciona que Dios tiene un nombre, vamos a ver de que la Biblia lo asocia con atributos personales propios de la divinidad, de Dios. Por ejemplo, Moisés le dice a Dios, muéstrame tu gloria. Y dice que Dios le dijo a Moisés, no puedes ver mi rostro porque si alguien me ve, si algún hombre me ve, morirá. Así que Dios le mostró a Moisés la espalda, dice la Biblia. Eso en teología se llama antropomorfismo, dar figuras físicas y personales y humanas a Dios. Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad lo deben de adorar. Aunque Dios es un ser personal, debemos tener en cuenta que esto es un antropomorfismo. Pero es interesante que cuando Dios le mostró la espalda a Moisés, dice que Dios mencionó su nombre y al momento mencionó sus atributos, su carácter. ¿Dónde dice eso? Éxodo 34, versículos 5 al 6, dice: y Jehová descendió de la nube y estuvo allí con él y proclamó el nombre de Jehová. Aquí está Dios hablando. Y pasando Jehová por delante de él, o sea, por Moisés, proclamó. Noten con qué se asocia el nombre de Dios, con su carácter, con sus atributos. Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Estoy leyendo la Reina Valera 1960, por eso es que traduce Jehová. Pero si lo vamos a una Biblia católica como la versión Jerusalén, dice Yahweh o Yahvé. Vamos a ver por qué esa discrepancia, porque en una Biblia dice Yahweh y en otras Jehová. Pero es interesante que estoy usando esta cita para que vean de que el nombre de Dios está asociado con su carácter, con sus atributos personales. Así es cuando se aplica a un ser humano en la Biblia. Cuando se aplica a un ser humano, por ejemplo, dice la Biblia que a Jacob, que significa suplantador o engañador, después se le cambió su nombre cuando luchó con el ángel en Peniel y se le puso Israel, porque Israel significa vencedor o príncipe de Dios. Todos los nombres en la Biblia representan carácter, representan lo que la persona será cuando esté grande. Por ejemplo, Esaú representa bermejo o velludo, pues se le cambió el nombre a Edom porque Edom significa rojo. Y así podemos hablar de muchos nombres en la Biblia. Por eso sí que yo recomiendo que descarguen la concordancia Strong, donde le da la traducción de los nombres bíblicos. Si usted es un padre de familia y está por tener un bebé y quiere ponerle un nombre bíblico, váyase a un diccionario para ver qué significa ese nombre que le va a poner a su hijo o a su hija cuando nazca. Porque todos los nombres en la Biblia tienen su significado. En este caso, el nombre de Dios representa su carácter, misericordia y justicia. Ahora, hablemos un poco del respeto que merece el nombre de Dios. Estoy colocando estos bosquejos como plataforma para que lo vayamos al texto original para ver cuál es el nombre propio de Dios. En Éxodo 27 se nos presenta la gran importancia de respetar y reverenciar aún el nombre de Dios. Noten cómo dice el tercer mandamiento de la ley de Dios, dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Noten el nombre. ¿Y qué representa el nombre? Su carácter. Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Noten, hermanos, muchas veces nosotros pasamos por alto este mandamiento y nos paseamos solamente en pecados sexuales, como por ejemplo decimos, no cometerás adulterio, y creemos de que solamente eso es pecado. No robarás, pecado. No matarás, pecado. Pero también hay un mandamiento que dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Hay gente que para que le crean usa el nombre de Dios. Hay gente que jura y usa el nombre de Dios para que eso tenga fuerza. Pero lo que están haciendo es tomando el nombre de Dios en vano. Hay quienes juran en vano, aún hasta cristianos usan el nombre de Dios en vano. Y eso es pecado. Es una infracción del tercer mandamiento de la ley de Dios. Noten cómo dice Salmo 111, versículo 9. Redención ha venido a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. Esta palabra temible es tener respeto, profundo respeto hacia el nombre de Dios. Santo y temible es el nombre de Dios. Ahora, noten lo que dijo Elena de White en el libro Primeros Escritos, página 122, párrafo 1, sobre la gran importancia de respetar el nombre de Dios. Dice así la cita: vi que el santo nombre de Dios debe usarse con reverencia y temor. Las palabras de Dios Todopoderoso son expresadas juntas y empleadas por algunos en oración de una manera descuidada y negligente. Hay quienes cuando oran blasfeman el nombre de Dios. Aún hasta cristianos usan palabras para blasfemar el nombre de Dios, que le desagrada. Los tales no comprenden a Dios ni a la verdad, pues si lo comprendieran no hablarían con tanta irreverencia de Dios grande y temible, que pronto los ha de juzgar en el día postrero. Dijo el ángel: no los unáis porque temible es su nombre. Está citando el Salmo 111, versículo 9. Los que se dan cuenta de la grandeza de la majestad de Dios pronunciarán su nombre con santa reverencia. Él mora en la luz inaccesible. Ningún hombre puede verlo y vivir. Vi que estas cosas tendrán que ser comprendidas y corregidas antes que la iglesia pueda prosperar. Tremendo, hermanos. Respeto al nombre de Dios. Cuando oramos, debemos de tener respeto por el nombre de Dios. Cuando hablamos y queremos asegurar algo, tenemos que tener respeto por el nombre de Dios, porque el nombre de Dios es sagrado, representa su carácter. Entonces, la pregunta del millón es: ¿cuál es entonces el nombre de Dios? Los testigos de Jehová discuten que es Jehová, y por eso ellos se llaman testigos de Jehová. Pero lastimosamente, y lo digo con respeto, son falsos testigos de Jehová. A pesar de que ellos se profesan ser verdaderos testigos de Jehová, son falsos testigos de Jehová. ¿Por qué razón? Porque ellos rechazan la ley de Dios. Los verdaderos testigos de Jehová, según Isaías, son los que exaltan los mandamientos de Dios, incluyendo el cuarto mandamiento que se refiere al Shabbat. Los genuinos testigos de Jehová obedecen la ley de Dios y exaltan todos los mandamientos, incluyendo el sábado como cuarto mandamiento. Entonces, la pregunta que necesitamos contestar bíblicamente: ¿cuál es el nombre propio de Dios? En el hebreo encontramos muchos nombres apelativos para Dios. ¿Qué es un nombre apelativo? Según el diccionario, son nombres pero no son propios. O sea que son nombres para no referirse al nombre propio. Eso es un nombre apelativo. Un ejemplo. Por ejemplo, yo cuando veo que va llegando mi papá a la casa, yo le digo a él: Dios te bendiga, papá, o buenas tardes, papá, o buenos días, papá. Pero el nombre de él se llama Santiago. ¿Me doy a explicar? El nombre de él se llama Santiago. Pero yo, para dirigirme a él, yo me dirijo a él como papá. ¿Me doy a explicar, hermano? O sea, estoy poniendo un ejemplo para que entendamos que es un nombre apelativo. Un nombre apelativo es nombres que sustituyen el nombre propio, que estos nombres apelativos exaltan atributos y cualidades de Dios, como por ejemplo, vamos a ver algunos nombres de Dios
que los hebreos le daban al gran yo soy, al Dios. Por ejemplo, Adonai. Adonai en hebreo significa mi Señor. Cuando usted ve un rótulo o alguien que diga Adonai, está diciendo en hebreo mi Señor. Otro nombre es Elohim. Elohim en el hebreo es el plural de dioses, el nombre ordinario como para decir dioses, el nombre plural de Dios. Él en hebreo es Dios, solamente Él, el pronombre Él. Y también tenemos otro nombre que es Elión. En hebreo Elión significa el Altísimo. Cuando ustedes ven en la Biblia que diga el Altísimo, está usando el hebreo Elión. No estoy diciendo león, sino Elión, con acento en la O, que significa Altísimo. También encontramos el Shaddai. Cuando ustedes encuentren o pronuncien la palabra Shaddai o alguien que la pronuncie el Shaddai, en el hebreo es el Dios omnipotente. Y así pudiera mencionarles muchos nombres que los hebreos usaban para referirse a Dios, el creador de los cielos y la tierra. Mientras que en el Nuevo Testamento a Dios se le conoce como el griego Kurios, Señor. Ahora, pero lo interesante es que necesitamos contestar cuál es el nombre de Dios, porque Dios habla de un nombre en específico. Y el mandamiento específico dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No dice los nombres. Dios tiene un nombre propio, un nombre específico, que no es nombre apelativo, sino que es el nombre propio de Dios. Ahora, vamos a irlos a Éxodo, capítulo 3, versículo 13 al 14. Estos textos, el contexto es cuando Moisés llegó frente a la zarza ardiendo. Y noten cómo Dios le dijo a Moisés. Dios habló con Moisés en la zarza ardiendo, una zarza que se quemaba pero no se consumía. Noten con qué palabras Dios se refirió a sí mismo para hablar con Moisés. Noten cómo dice Éxodo 3, versículo 13 al 14. Léanlo con cuidado. Noten lo que dijo Dios a Moisés. Dijo Moisés a Dios, he aquí llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Esto es cuando Dios iba a usar a Moisés para libertar a Israel de Egipto. Y noten cómo dice, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos preguntaren, ¿cuál es su nombre? Noten, hermanos, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Noten cuando le pregunten a Moisés, ¿cuál es el nombre? ¿Qué le responderé? Respondió Dios a Moisés, y noten cómo dice Dios, yo soy el que soy. Interesante, noten cómo se refirió Dios de sí mismo, el nombre que usó, el nombre que iba a usar Moisés en Egipto delante de Faraón. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros, el yo soy. Ahora, en hebreo, el verbo ser o yo soy, el hebreo, al igual que el castellano, este nombre es una forma del verbo ser. En hebreo se pronuncia hayá. Hayá significa el que es, el que existe por sí mismo. Repita conmigo, en el hebreo, yo soy, es del verbo ser ya, hayá, que significa el que posee vida en sí mismo, el que existe por sí mismo. Eso es el yo soy o el verbo ser en el hebreo, hayá. Interesante. Pero aquí hay un dato más interesante. Necesitamos profundizar en el hebreo, hermanos. Por eso es bien importante, hermanos, usar un interlineal griego y hebreo y un diccionario Strong. En hebreo, el nombre de Dios son 4 consonantes, que es una Y, una H, una W y una H. Son 4 consonantes y estas 4 consonantes en el hebreo se le conoce como el tetragramatón. Los judíos le llaman el tetragramatón. A estas 4 consonantes es interesante buscar información para ver qué dicen los textos hebreos y los textos originales sobre estas 4 consonantes que son el nombre de Dios en hebreo. Es interesante que
En el hebreo, cada una de estas letras tiene un nombre, una resonancia. Por ejemplo, la I es Yod, la H se pronuncia Ei, y la W, Bai, y la H, Ei. Noten, Yod, Ei, Bai, Ei. Esto es el tetragramatón. Yod, Ei, Bai, Ei. Este es el tetragramatón para referirse con el nombre de Dios, el gran yo soy, en hebreo. Lo interesante es que estas 4 consonantes no se pueden pronunciar porque estas letras no tienen vocales. Se pueden pronunciar, la pronunciación sí tiene vocales, pero en la escritura no tiene vocales el hebreo. Nuestro castellano sí tiene vocales. Es interesante. Noten esta información, aunque la pronunciación lleva vocales, este nombre no las posee porque son 4 consonantes. Este nombre era muy sagrado para los judíos, así que los judíos usaban el nombre de Adonai para dirigirse a Dios y no el tetragramatón. Más tarde los judíos masoretas añadieron las vocales de Adonai a Yahweh a las 4 consonantes para pronunciarse y decir Yahweh o Yahvé. O sea que las vocales de Adonai, mi Señor, se le pusieron al tetragramatón para que se pudiera pronunciar y pronunciarse Yahweh o Yahvé, tal como lo traduce la Biblia Católica Jerusalén, Yahweh. O sea que al principio el nombre de Dios no era Jehová, sino que es Yahweh. Las vocales de Adonai se le incrustaron a las 4 consonantes para poderse pronunciar Yahweh. Ahora, lo interesante es que esta vocalización la hicieron los judíos masoretas del siglo 7 y 8 después de Cristo. Mientras que el nombre Jehová, aquí va lo interesante, el nombre Jehová solo es la españolización, o sea, es como un derivado de Yahweh, o sea que Jehová solamente se españolizó para poder pronunciarse. Y en el Nuevo Testamento, en nombre de Dios ahora se usa el nombre Kurios, o sea, Señor. Ahora, es interesante que los testigos de Jehová discuten el nombre de Jehová, pero el nombre propio de Dios es 4 consonantes, el tetragramatón. Lo más cerca a la pronunciación es Yahweh, el Yahvé, el que existe por sí mismo, del verbo ser, Hayá. Es interesante lo siguiente, y esto me llenó de impacto, hermanos, cuando estaba estudiando este tema. Estas 4 consonantes tienen un misterio, un misterio. Recuerden que estamos tratando con la divinidad, el nombre sagrado de Dios, que los judíos no lo querían ni pronunciar, así que mejor usaban el Adonai, porque el nombre de Dios no se puede pronunciar a menos que se usen las 4 vocales para que se pronuncie cerca la resonancia de Yahvé o Yahweh. Lo misterioso es de este nombre, ya que estas 4 consonantes no pueden pronunciarse en sí, este nombre encierra misterios. O sea que para los rabinos antiguos, el sonido de estas 4 consonantes se asemejaba a la respiración que hacemos al nacer. O sea, lo que respiramos cuando exhalamos a nacer se asemeja a la resonancia que tienen estas 4 consonantes, la Yoy, la Ei, la Bab y la Ei. Y saben algo interesante, hermanos, con razón el Salmo 150 dice así, termina el Salmo 150, que es el último salmo, dice así, el versículo 6, todo lo que respira, alabe a Ja, aleluya. La Biblia Reina Valera 60 dice Ja. ¿Qué es Ja? Me puse a investigar qué es Ja. Muy confuso, pero por eso es bueno estudiar, hermano. Ja es el nombre abreviado de Yahweh. Es abreviado, es como decir, todo lo que respira, alabe a Yahweh. O sea que cuando respiramos, estamos pronunciando el tetragramatón. Cuando nacemos y respiramos la primera vez en este mundo, mencionamos el nombre de Dios, porque la respiración de nuestros pulmones cuando nacemos se asemeja a estas 4 consonantes que son el nombre de Dios en hebreo. Cuando descubrí esto, hermanos, me quedé impactado cómo nuestra misma respiración
pronuncia el nombre sagrado de Dios. ¿Cómo es posible que hay gente que niegue el nombre de Dios? ¿Cómo es posible que hay gente que niegue la existencia de Dios? ¿Cómo es posible que hay gente que niega que Dios existe? ¿Cómo es posible que el ateísmo niegue a Dios? La misma respiración de nosotros presenta que Dios Todopoderoso, el gran yo soy, el que existe por sí mismo, existe. Y gracias a ese gran poder maravilloso, nosotros vivimos y respiramos, porque nuestra respiración, nuestro aliento, demuestra que Dios es el gran yo soy, el gran Yahweh, el que vive y existe por sí mismo. Hermanos, qué precioso mensaje. El nombre de Dios es el gran yo soy, el Yahweh, el gran Adonai, el Elohim. Por lo tanto, hermanos, hoy que hemos descubierto cuál es el verdadero nombre de Dios, el Yahweh, debemos demostrar respeto por el nombre de Dios y poder no solamente demostrar respeto, sino también ser fiel a Dios, obedeciendo sus mandamientos, porque eso significa en la Biblia temer a Dios y darle gloria. Vamos a darle gracias a Dios por este interesante estudio, para que nosotros podamos no solamente crecer en conocimiento, sino también que podamos obedecer la palabra de Dios. Oremos. Gracias, Padre eterno, por tu palabra. Nos hemos dado cuenta a través de este estudio lo importante que es tu nombre. Nos hemos dado cuenta cuál es tu nombre y es Yahweh, el gran yo soy, el que existe por sí mismo, y que nuestra respiración exhala tu nombre, el que existe por sí mismo. Gracias, Señor, por este estudio, gracias por tu palabra, gracias por tu nombre, gracias por tu amor y tu misericordia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. La honra y la gloria sea por nuestro Dios. Amén.